Bueno, seguimos. Ya está con nosotros William Barrientos. Él es diputado de la Asamblea Nacional y tenemos que entrar en temas frente a estos asuntos. Hay opiniones diversas en relación a lo que está ocurriendo en el Parlamento Nacional. La gente, muchos venezolanos, están pidiendo que se apremien algunas situaciones, decisiones, otros que han tenido algunos eventos fallidos. En fin, se le reclaman muchas cosas al parlamentario venezolano. Es que la cosa como que es más urgente, ¿no? Cada vez se hace como más perentorio, ¿no? El que la gente obtenga respuestas, que pareciera que no todo está en el Parlamento. Obviamente, bueno, primero darte las gracias por estar acá contigo. Me parece que la introducción tuya recoge todos los aspectos de lo que es la distorsión general estructural que mantiene la República. Ahora bien, nosotros tenemos 20 días hábiles, creo que menos, 18 días hábiles en el Parlamento. Es difícil cambiar toda una serie de hechos que han distorsionado la sociedad venezolana y que, para hablarte en términos médicos, tienen las 3 malformaciones: una escoliosis, una lordosis y una cifosis, que hay que arreglar vértebra por vértebra, y que a nosotros nos ha correspondido, sin lugar a dudas, comenzar una tarea de cara a demostrar allí en el Parlamento que el Parlamento es el primer, digamos, poder público, y que el 6 de diciembre la gente votó por un cambio. Ahora bien, los cambios no se provocan de la noche a la mañana. Viene una conflictividad social. El Ejecutivo, en este caso Maduro, conjuntamente con su grupo de asesores, intenta ridiculizar al Parlamento, intenta mejorarlo, en tanto que no acata lo que está en la Constitución, lo que está en el reglamento interior de debate, y por supuesto tiene genuflexiamente un Tribunal Supremo que lo complace en todo. Es una suerte de meretriz que cada momento hechos que son constitucionales lo vulneran. Por ejemplo, el ultraje de la sala electoral, que entre gallos y medianoche le quitó a un poder público, dándole la legitimidad a 4 diputados electos por Amazonas. Les quitó sencillamente las credenciales y hizo retroceder, más no genuflexarse al Parlamento, entre otras cosas, porque bueno, nosotros hay otras cosas, prioridades, y estamos convencidos que cuando se provoque ese proceso electoral lo vamos a ganar. Pero ahora fíjate bien. Pero ya va, para ir cerrando algunos asuntos, porque usted acaba de decir cuando se produzca, es decir, está previsto una repetición de elecciones en el caso de Amazonas. Tienen que hacerlo, y en ese momento el pueblo de Amazonas le va a dar una clara demostración de dignidad, de coraje y de decoro, en el tanto que lo que se le ha hecho a ese pueblo es dejarlo prácticamente sin representación parlamentaria, y primera vez en la historia de la tercera, cuarta, quinta y todas las repúblicas que ellos han denominado, es que se provoca que los votos nulos sustituyen a los votos verdaderamente expresados en las urnas de manera consciente por el soberano. Ahora bien, fíjate tú, hay varias cosas que hay que interpretar aquí. Yo estoy convencido, y así lo hemos discutido en la mesa de unidad, que Nicolás Maduro ha comprado, entre comillas, la utopía del último revolucionario, y que Maduro está jugando a una suerte de desorden organizado en la sociedad, porque no hay forma, aún con el ultraje que la meretriz, que es el Tribunal Supremo de Justicia, le acaba de aprobar el decreto de emergencia económica, habiéndoselo rechazado nosotros por anticonstitucional, porque en ese decreto refleja claramente el que no va a haber explicación, ni control, ni fiscalización por parte de la Asamblea. En ese trance no hubo un exceso de confianza cuando el presidente del Parlamento le preguntaba al propio presidente Maduro acerca de cuántos días son 48 horas o son 8 días. Y allí se dijo 48 horas. 48 Pero horas. luego ellos aplicaron la ley de estados de excepción, que habla de, creo que el 27, que habla de 8 días. Entonces, de 8 días. Le cayeron en una celada ustedes allí. No, si tuvieras, yo leí la sentencia. Yo no soy abogado, soy médico, pero te puedo decir que la sentencia
que es emanado el amparo por el árbol de tres raíces, por la Negra Hipólita, por Comandante Vive, por Patria o Muerte Venceremos, todos esos grupos, donde el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional, dice que está derecho el recurso de amparo y lo da como válido. Aquí se trata de un problema de carácter político, más de carácter jurídico, porque ellos saben que, entre otras cosas, no pueden pasar por encima desde el punto de vista de la Constitución, y eso está reglamentado en el artículo 337, 338 y 339. Esto no lo digo yo, lo dice, hay jurisprudencia sobre eso, lo dicen los constitucionalistas. Y entonces, bueno, sencillamente, como la genuflexión de ese Tribunal Supremo de Justicia, y en específico la Sala Constitucional, queda sin derecho a réplica, la decisión le da las facultades al presidente para ultrajar todo lo que tiene que ver con la propiedad privada, con la cadena de distribución, cuando, tú mismo lo dijiste, ellos se bailaron el dinero, cerca de 3 trillones de bolívares, y tú ves que la educación está impactada, las universidades están a punto de cierre técnico por falta de presupuesto, pero además te pones a ver y hay una situación de carácter alimentario. Nosotros le planteamos que se aprobara o aprobamos la ley de emergencia alimentaria y ellos no la acataron y hasta el tercer trimestre de este periodo hay recursos para que los anaqueles puedan tener lo poco que tienen, de tal manera que vamos a entrar en una etapa calamitosa de hambre aguda, casi la africanización de la vida pública del venezolano, siendo, como tú lo dijiste, un país minero, petrolero, que tiene no solamente petróleo, tiene bauxita, tiene coltán, tiene uranio, tiene piedras preciosas, tenía una inmensa potencialidad desde el punto de vista de tierras muy fértiles que producían arroz, caña, verduras, todas esas cantidades de cosas, además de las empresas lácteas y las empresas cárnicas que se desarrollaban por el ganado de engorde y todas esas cosas. Todas esas fincas fueron confiscadas. ¿Y qué pasó? La destrucción prácticamente del aparato productivo. ¿Quiénes son los responsables de esto? ¿A quién le van a abordar la crisis? Al pueblo venezolano. Esto no se trata de un problema de ideología. Eso se trata de un problema que 60 hombres, un puñado de hombres, asaltaron el dinero de los venezolanos. Diputado, de estas cosas hemos hablado muchas veces y creo que hay que insistir porque es una verdad de perogrullo. La gente que está en las calles con sus angustias no espera más, ¿sí? Porque el niño que no tiene leche, el niño que no dispone de un antibiótico y puede morir de una infección respiratoria por un paro, el enfermo de diabetes, el enfermo de hipertensión, estoy hablando de temas que usted conoce muy bien porque es médico, no yo, pero son las cosas que se ven en la calle, la gente. Yo tengo cualquier cantidad de redes sociales donde la gente lo que escribe a diario está relacionado con solicitud, dónde puedo conseguir tal medicamento, eso es diario, dónde puedo conseguir leche para lactantes, leche de fórmulas, etcétera, dónde habrá un aparato porque mi tío, mi abuela, mi mamá o tengo un niño que está hospitalizado y no hay tal equipo. Esas son cosas que generan una angustia que ya no va a entender una explicación pues política, teórica, muy conceptual, muy racional, porque es que la gente pareciera se le acabó el tiempo. ¿Qué hacer para ir resolviendo, buscando como que se acorte esa posibilidad, que tengamos un puente hacia la vida? Que la gente... Estamos como que en aquel castillo donde el que dé un paso, ya lo que viene son los caimanes, ya lo que viene es la muerte, lo que viene es la oscuridad. Mira, somos de la idea que sin descuidar el área que no compete a los parlamentarios, fiscalizar, controlar, hacer leyes, hay que organizar al movimiento popular y salir a la calle lo que constitucionalmente le corresponde, de manera pacífica, cívica. Y hay que hacerlo. Mira, en la Comisión de Administración de Servicios, no menos de 100 problemas laborales acuden. En la Comisión de Salud, ni decirlo, con todas las ONG, no hay hipertensos, no hay insulina, no hay problemas, digamos, de cerebrales o trastornos neurológicos.
no hay raciones lácteas, no hay anticonceptivos, no hay antirretrovirales para los enfermos de SIDA, no hay para tratar a las mujeres con cáncer, ni de senos, ni de útero. En fin, esto es un problema de carácter estructural y no se va a resolver porque conversando con Freddy Ceballos son 4 billones que se le deben a las empresas internacionales. El 80% de los fármacos son importados, el resto lo produce el Cefal, lo produce con materia prima importada y no hay dólares porque los dólares se acabaron. De manera que vamos a llegar en un momento donde el 98% de los medicamentos carecen y de los 170 que se utilizan básicamente en las emergencias de los ambulatorios y los hospitales, el 70% carece. De manera que la gente se va a empezar a morir. Un 4% de la población comienza a desaparecer, además con endemias y epidemias que habían desaparecido a lo largo de mucho tiempo. ¿Estaría el Parlamento en condiciones visto esta situación que nos golpea a todos, de declarar una especie de emergencia, una sanitaria, humanitaria, etcétera? Hemos estado viendo cómo, por ejemplo, en Miami, que hay muchos venezolanos, están organizando jornadas para recoger medicamentos y algún tipo de alimento. Imagínense usted, Venezuela, un país que hasta hace poco teníamos presidentes que hablaban acerca de del enorme holgorio financiero que iba a encargarse de desarrollar el Caribe, salvar a Argentina, Ecuador, Bolivia. Por allá estaban todos los recursos del petróleo venezolano porque éramos ricos, teníamos de todo, así se decía. Hoy estemos mendigando medicamentos y algo de alimento. Ustedes, frente a ese tema, tienen posibilidad de establecer una ley, porque luego me explicaba alguien, bueno, recogemos aquí algunas cosas, pero ¿cómo lo hacemos llegar a Venezuela si eso pasa por mecanismo de puertos, aeropuertos, con aduanas, con todo el tema sanitario, la logística de distribución? La historia muestra que generalmente esas cosas alguien le pone la mano y no llega a quien las necesita. No, mira, eso pudiese resolver paliativamente algunas situaciones, pero ellos no aceptaron lo que nosotros planteamos en la Asamblea Nacional, que fue el fruto de la discusión colectiva, que fue declarar la crisis humanitaria para que organizaciones como la Mundial de la Salud, la OPS, la UNESCO y la Cruz Roja, en todo ese paquete y todas esas relaciones de carácter multilaterales que hay, se aboquen a traer los medicamentos y hacer los préstamos correspondientes y permitir que las líneas crediticias se abran, estableciendo términos de pago. Eso es lo que pudiese resolver. Ellos se negaron a ello. En consecuencia, la salida aquí no tiene que ver, no quieren admitir que hay una crisis. Nada, porque sería asumir su barranco, no lo quieren admitir. La reambulatoria hospitalaria destrozada, no funciona ninguno de los equipos, ni una máquina de anestesia ni nada. Ustedes son mayoría en Somos mayoría. De manera tal que te estoy diciendo que el Ejecutivo se empeña en mantener una concesión tosuda, cero conversación. Entonces, ¿qué nos toca? Salir a la calle con la gente a reclamar lo que por derecho le corresponde. Y eso es derrotando este modelo fracasado y con ello derrotando al presidente Nicolás Maduro. Yo estoy convencido, fíjate, de tal cual como van las cosas, ni siquiera los laxos para utilizar las herramientas que nos da la Constitución, tanto como la enmienda o el referéndum revocatorio, porque aquí lo que pudiese provocarse ante, digamos, el hecho calamitoso de crisis estructural, fundamentalmente sobre la base de los alimentos y los medicamentos, es que la gente se desborde a la calle a reclamar lo que por derecho le corresponde. Eso ocurrió. De ahí hay elementos de carácter histórico. ¿Tú te recuerdas cuando se aumentó el pasaje en Guarena? Se aumentó el pasaje en Guarena y eso fue un efecto de dominó. Ojalá y no lleguemos a ello. Pero lo que sí es menos cierto es que todos los diputados tienen la responsabilidad moral de organizar sus comunidades por las cuales salieron electos. Y ningún diputado, fíjate tú, debe de estar pensando ahorita en elecciones que vienen de gobernadores, más cuando fueron electos por la voluntad popular, porque eso sería darle una bofetada a lo que fue la esperanza que depositó un pueblo que está desesperado, asqueado, cansado, que sufre de angustia, que se está muriendo a las puertas de los hospitales, que hace infinitas colas y no consigue los alimentos de primera necesidad. En fin, a gente que está desempleada, a gente que no tiene ni siquiera una economía informal, que es una alternativa en la vida, pero que al final del camino está sufriendo los estragos de unos locos que se robaron todo. Locos no,
de unos señores que se robaron todo el dinero y que están en Andorra. ¿Cuánto le aprobamos a Jessy Chacón? 120.000 millones de dólares para el problema eléctrico y cada vez más las ciudades más oscuras. ¿Cuántos aprobamos y cuántos planes se les inyectó dinero? Cifras astronómicas para la seguridad pública, que si el patrullaje inteligente, que en fin, todo ese dinero se desvió. ¿Dónde está ese dinero? Se lo han cogido. ¿Y ahora qué? Se le va a entregar a los militares la discrecionalidad de manejar lo poco que queda, porque recientemente le compramos 500.000 barriles de refinado, de petróleo refinado, mediante la firma SIGO a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué tanto se habla del imperialismo? Cuando estamos acudiendo a ellos y son los únicos que pagan acá. Lo cierto es que esto es todo una falsa. El pueblo lo tiene que entender y esto le está pegando no solamente a un cristiano, a un evangélico, a un apostólico, a un romano, no, esto le está pegando a todo el mundo por igual. Venezuela, sin lugar a duda, hoy su bancarrota es el fruto de un modelo fracasado y que se empeña en seguirlo conduciendo por la debacle. Maduro es un irresponsable y yo estoy seguro que el pueblo va a pedir su renuncia, e incluyendo dentro de sectores del PSUV, ya le han manifestado a uno en confianza, aparte y en privado, que tal como cual lleva Maduro al país. Eso que usted acaba de decir, que puede ser la concreción de un acuerdo país. Si nosotros revisamos las cifras, en el peor escenario, el chavismo representa entre un 20 o 25%. Si vamos a los resultados de las parlamentarias, un 40%. Así es. De manera que, pero si representara el 1%, siendo responsable, asumiendo un discurso de venezolano para pensar en el mañana y en la unión de los venezolanos, aunque en el chavismo quedara solo un 1%, creo que hay que pensar, pero en un 1% de gente honesta, de gente que le interese el país. Entonces eso se está concretando. Es posible que haya un acuerdo con ese tipo de chavismo y ese tipo, porque en la oposición también hay gente que tiene sus propios intereses. ¿Cómo hacer para entonces unir a la gente que le importa realmente el dolor de los venezolanos, el dolor de la colectividad? Sí, hemos hecho ya varias reuniones por separado con factores que les duele el país, que son militantes del PSUV, que no comparten el modelo fracasado del presidente Nicolás Maduro, y yo estoy seguro que se notarían en un proyecto de reconstrucción de Venezuela. Yo creo que en eso nosotros tenemos que ser sumamente amplios, porque el chavismo existe y hay que reconocerlo que existe, de tal manera que hay que tenderse con aquellos que creen en la democracia, que creen en el pluralismo, que creen en la alternabilidad y que creen todavía en Venezuela y están convencidos. Vamos a regresar para que usted nos cuente entonces a qué nivel está ese diálogo, qué está pasando con la ley de amnistía, las personas que están detenidas, los exiliados, todo este asunto que son elementos importantes a la hora de concretar un proceso que busque la paz. En breve, William Barrientos.